Hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Es miércoles 10 de abril, llegamos a la mitad de esta semana y seguimos confiando en Dios y caminando de su mano. Muchas gracias a Dios por la noche que nos regala hoy, el día que nos regaló por esta semana, que ya llegamos a la mitad. Vamos a orar y vamos a hacer la meditación que tenemos para esta noche de una vez. Señor, te damos muchas gracias por el día que nos has regalado hoy, gracias porque llegamos a la mitad de esta semana y te pedimos que tú nos sigas dando fuerzas y aliento para seguir caminando, pero especialmente para seguir buscándote a ti como lo queremos hacer en esta noche a través de la meditación en tu palabra. Señor, te pedimos cuida de nuestro caminar y guíanos en esta noche en tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos haciendo los viajes misioneros de Pablo. Ya terminamos el segundo viaje misionero. Hay unos pequeños detallitos. Quedamos con Pablo en Corinto. Después Pablo se iba a presentar ante Galión en el tribunal. Los judíos lo iban a presentar y Pablo pues básicamente ni habla en esa defensa. Pero iba a terminar su segundo viaje misionero quedándose otros días allí en Corinto. Como dijimos, fue la ciudad donde probablemente se quedó más tiempo. Pero se iba a embarcar hacia Siria, regresando en su viaje misionero. Iba a llegar a Cencrea, luego iba a llegar a Éfeso, iba a dejar a Priscila y a Aquila en Éfeso. Y allí en Éfeso le pidieron a Pablo que se quedara más tiempo, pero Pablo les dijo, no, voy a regresar a ustedes. Llega a Cesarea, sube a Jerusalén, luego vuelve a Antioquía, dice que pasa algún tiempo en Antioquía e inmediatamente en el capítulo 18 arranca a recorrer de nuevo toda la región de Galacia y de Frigia y visitando a todos los discípulos con los que ya había estado. La primera ciudad en la cual Pablo va a estar va a ser de nuevo en Éfeso, en donde terminando el segundo viaje misionero le pidieron que se quedara más tiempo, pero va a regresar en el tercer viaje misionero y va a pasar más tiempo en Éfeso. Pero antes de que se nos cuenten más detalles sobre este tercer viaje misionero que arranca por la región de Galacia y de Frigia, visitando a los discípulos que ya había hecho en el primero y en el segundo viaje misionero, vamos a tener la historia de Apolos en Éfeso. Recuérdese que terminando el segundo viaje misionero de Pablo, él llega a Éfeso, le piden que se quede, pero él les dice que después iba a volver, no se queda mucho tiempo en Éfeso, pero deja allí a Aquila y a Priscila. Y vamos a leer la historia de Éfeso antes de que Pablo llegue a Éfeso, terminando el capítulo 18 a partir del versículo 24, yo les voy a leer 24, 25 y 26 del capítulo 18 de Hechos. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Aquí no sé, nos va a contar esta historia de Apolos, que luego va a ser de pronto más conocido por la carta, en donde los discípulos están peleando y están diciendo, no, unos están diciendo, yo soy discípulo de Apolos, yo soy discípulo de Pablo, otros dicen, yo soy discípulo de Cristo. Va a ser como parte de la discusión y por eso va a ser más famoso Apolos, pero aquí se nos cuentan los inicios de Apolos. Apolos llega desde Alejandría, en Egipto, y dice que era natural de Alejandría, pero dice que era un hombre muy elocuente, o sea, era un hombre muy hábil con las palabras y además dice que era poderoso en las escrituras. No solo era una persona que hablaba muy bien, sino que tenía muchísimo conocimiento de las escrituras. Tiene dos cosas. Pero se le agrega una tercera, ya había sido instruido en el camino del Señor. Y recuerde que los cristianos, antes de ser llamados cristianos por primera vez en Antioquía, eran conocidos como los del camino, eh, por, por la razón de que cuando apedrean a Esteban, y bueno, antes, cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, hay mucha gente de otras regiones, escuchan la predicación de Pablo, dice que 3.000 personas se convierten por la predicación de Pablo, pero muchos de ellos venían de afuera a la fiesta de Pentecostés y regresaron por el camino pues hablando de lo que habían escuchado, de que Jesús era el Mesías, el nuevo, las buenas nuevas, el Evangelio.
Y va a suceder lo mismo cuando apedrean a Esteban, todos tienen que salir de Jerusalén y pues van por el camino contando acerca de las buenas nuevas. Entonces, como era la costumbre en el camino compartir acerca de las buenas nuevas, estos antes de ser llamados cristianos eran llamados los del camino. Entonces, cuando aquí dice la palabra que Apolos había sido instruido en el camino del Señor, está refiriendo a Jesús, había recibido una instrucción acerca de quién era Jesús. Entonces, Apolos era una persona muy elocuente, Apolos era muy fuerte en poderoso, dice, poderoso en las escrituras, conocía muchísimo la palabra de Dios en este momento del Antiguo Testamento, pero también había sido ya instruido en el camino del Señor, conocía acerca de Jesús. Entonces, lo que hace Apolo aquí en la ciudad de Éfeso, recuerde una vez más, donde Pablo dejó a Aquila y a Priscila, es comenzar a enseñar las cosas referentes a Jesús. Ya conocía de Jesús, pero no conocía del bautismo de Jesús. Dice que solamente había conocido el bautismo de Juan. Entonces, cuando comienza a hablar abiertamente en la sinagoga, lo escuchan Aquila y Priscila, que eran judíos que habían venido de Roma, se habían encontrado con Pablo, y ellos pues obviamente en su caminar con Pablo tenían un mayor conocimiento acerca del camino, acerca de Jesús. Y entonces ellos lo oyen, lo llevan aparte y empiezan a explicarle con mayor exactitud. Eh, La vida cristiana se trata de un constante conocimiento de Dios. Podríamos decir que Apolos prácticamente lo tenía todo, ¿cierto? Era elocuente, era poderoso en palabra, era poderoso en las escrituras, conocía muchísimo las escrituras de Dios y también había recibido conocimiento acerca de Jesús, pero necesitaba ser, de alguna manera, nosotros diríamos, pulido, necesitaba afinarse en el conocimiento acerca de quién es Dios. Dios nos cuide, Dios nos guarde de que en algún momento nosotros creamos que ya lo tenemos todo, que ya tenemos todo el conocimiento y que no necesitamos seguir siendo instruidos. Gloria a Dios por personas, líderes, pastores, maestros que Dios pone en nuestro camino como Apolos y Priscila en Éfeso, que aunque de pronto tenemos mucho recorrido, sabemos mucho como Apolos, todavía tenemos la posibilidad de seguir creciendo, gloria a Dios por esos maestros como Aquila y Priscila en este momento, gloria a Dios por maestros como Pablo, que también se encontró con Aquila y Priscila, y seguramente entre ellos hubo mucho más conocimiento acerca de quién es Dios. Que Dios nos permita siempre tener esta actitud de sentarnos a los pies de otros, de seguir aprendiendo acerca de quién es Jesús y de nunca olvidarnos de eso. Que Dios nos cuide de en algún momento pensar que conocemos todo acerca de Dios y que por el contrario Dios nos mantenga con una actitud humilde, con un corazón enseñable, preparados para escuchar a otros acerca de Dios y seguir conociendo, seguir aprendiendo acerca de quién es Jesús. Aunque Apolos ya dice había sido instruido en el camino y ya predicaba acerca de Jesús, pues todavía tenía muchas cosas que aprender de Aquila y de Priscila. Esta historia de Apolos nos recuerda a eso. Así que vamos a orar pensando en esta meditación. Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por compartirnos enseñarnos acerca de Apolos y esa necesidad nuestra de también que otros nos enseñen, que otros nos sigan eh, enseñando acerca de Jesús y que nosotros nunca dejemos de aprender de Jesús. Y por el contrario, cuida nuestro corazón de pensar en algún momento que ya tenemos todo el conocimiento necesario para acercarnos a ti. Padre, una vez más te damos gracias por esta semana, por el día de hoy, miércoles 10 de abril, que llegamos a la mitad de esta semana, pidiendo una vez más tu bendición. En el nombre de Jesús. Iglesia, que el Señor les bendiga, que tengan un muy buen resto de semana. Hasta luego.